Queridos hermanos, pues ya llegamos al final de esta cuarta semana de Cuaresma con este sábado 20 de marzo, en la que pues vamos a meditar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ya mañana estaremos empezando la quinta semana de Cuaresma, que es ya la recta final. En este sábado pues nos presenta el libro del profeta Jeremías, capítulo 11, versículos del 18 al 20, y el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos del 44 al 53. Y aquí el autor sagrado presenta a Jeremías como figura de Cristo, porque presenta de hecho él mismo dice, él me explicó lo que hacían. Dice, yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, talemos al árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. O sea, es figura de Cristo, porque él mismo dice, yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. A Isaías le tocó, a Jeremías, perdón, le tocó predicar también en un momento difícil de destierro. Jeremías sí predicaba el amor de Dios y la misericordia, pero también les hacía ver todos los errores que cometía el pueblo. Y pues a nadie le gusta que le digan sus verdades. El pueblo de Israel se ve ofendido, se ve atacado y quieren acabar con Jeremías para que ya no siga hablando de él. Entonces, pero Jeremías, como siempre, con confianza en Dios, clama por ayuda y pide y se acoge a su beneficio. Se presenta como figura de Cristo porque tiene semejanzas, pero también obviamente tiene claras diferencias porque no es lo mismo un hombre que Cristo. Las semejanzas son, primero, que sufren persecución. Él se siente perseguido, se siente agobiado por el pueblo al que él mismo le proclama la palabra de Dios. Y segundo, conocían lo que les esperaba. Tanto Jeremías sabía que lo querían matar, como Cristo sabía obviamente también que lo querían matar. Y en tercer lugar, los dos se ponen en manos de Dios. Jesús que le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hay las diferencias muy marcadas y que lo da la divinidad de Jesús. Primero, Isaías se pone en manos de Dios y se abandona a la voluntad de Dios porque no le queda otra. Él no puede por sí mismo escapar de ese peligro que lo acechaba. En cambio, Jesús, él podía haberse librado. Él podía haberse librado porque él mismo era Dios. Y sin embargo, cuando dice, Padre, si es posible aparte de mí este cáliz, se está poniendo en manos de Dios y se está dejando que su voluntad se haga. En segundo, y es bien importante, Jeremías cuando se acerca pide venganza. Dice, ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Jeremías pide venganza en contra de los que lo quieran atacar. En cambio, Jesús en la cruz, estando muriendo, pide perdón, pide clemencia para aquellos mismos que los estaban atacando. Entonces, esta es una diferencia muy importante y muy hermosa para nosotros, que a pesar de que nosotros mismos rechazamos a Jesús, como vamos a fijarnos en el Evangelio, Él siempre nos perdona y siempre intercede ante el Padre por nosotros. En el Evangelio de Juan, Jesús sigue haciendo signos importantes, pero sigue llevando un mensaje de una manera, con una autoridad que ellos mismos decían. Habla como una autoridad y no como los profetas. Y aquí dice cómo se cumple lo que Simeón profetizó. Jesús, signo de contradicción. Uno lo aceptan, otro lo rechazan. Los mismos soldados que habían sido enviados para apresar a Jesús, ellos decían, nadie ha hablado nunca. Dice, los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Y ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como este hombre. O sea, qué interesante cómo hasta los mismos soldados se olvidaron de la tarea, de la misión que llevaban de apresar a Jesús, sorprendidos de ver la manera como Jesús hablaba. También Nicodemo defiende a Jesús porque les dice a los demás fariseos, dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Entonces aquí vemos cómo
la aceptación de mucha gente como los soldados y como de Nicodemo contrasta con el rechazo de los fariseos, que le dicen a los soldados, ¿acaso ustedes también se han dejado embaucar por este hombre? Y a, y a Nicodemo le dicen, ¿qué no has leído tú las escrituras? ¿Acaso en las escrituras viene que haya algún profeta grande que salga de Galilea? O sea, nada bueno sale de Galilea. Entonces sigue habiendo la aceptación y el rechazo. Y eso sigue siendo hasta nuestros tiempos, mis hermanos. Hoy mucha gente rechaza abiertamente a Jesús porque va en contra de sus propios intereses. Pero además de que otros sí tratamos de aceptar a Jesús y vivir conforme a Él quiere, hay otra categoría de aquellos que aceptan a Jesús verbalmente, que van a misa, que están aparentemente dentro de los seguidores de Jesús, pero que su vida no es congruente, que su vida va contraria, que apoyan el aborto, que hacen, bueno, tantas cosas que ya hemos hablado antes. Entonces, hoy es importante meditar en qué grupo estás tú, mi hermano. Claro, nosotros los que aceptamos a Jesús y que reconocemos nuestra fragilidad, sabemos que podemos pecar y que a veces rechazamos sin querer a Jesús. El mismo San Pablo lo decía, hay una fuerza en mí que me lleva a hacer cosas que no quiero y que no me deja hacer las cosas que sí quiero hacer. Esa es la influencia del mal, esa es la influencia del pecado que sigue estando en nosotros. Pero tenemos también la fortaleza del Espíritu Santo. Nosotros, si nosotros mismos, como lo he dicho otras veces, con nuestras propias fuerzas luchamos en contra del mal, pues entonces vamos a caer en eso que dice San Pablo. Nos va a estar haciendo que hagamos cosas que no queremos hacer porque queremos enfrentarlo con nuestra propia fuerza. Pero enfrentándolo con la palabra de Dios en la mano, enfrentándola con Cristo de nuestro lado, con María Santísima, con el apoyo de los santos, entonces tenemos todos los argumentos para poder rechazar al diablo y aceptar realmente a Jesús. Y que cuando caigamos al pecado, sabemos que tenemos el sacramento de la reconciliación, en la que siempre el Padre amoroso nos está esperando para perdonarnos y para levantarnos como hombres nuevos a seguir nuestro camino en esta vida. Pues tenemos ya el inicio mañana de la quinta semana de Cuaresma, mis hermanos. Los invito a seguir reflexionando cómo va nuestro proceso de conversión, cómo estamos viviendo esta Cuaresma. Hemos visto en las lecturas que el tema principal de todo esto pues es la conversión, pero hemos visto también cómo está tapizado con la misericordia y con el amor de Dios y que Él confía siempre en nosotros. Hay una película, termino con esto, hay una película que se llama El Conde de Montecristo. No sé si ustedes la han visto, un poco larga pero muy interesante, donde una persona es llevada a la cárcel injustamente. Y fíjense, casualmente, esta persona, el personaje lo hace Jim Caviezel, que fue el que personificó a Cristo en la película de Mel Gibson. Y hay un pasaje donde cada año él lo tienen preso en un calabozo y cada que cumple años, para recordarle, lo cuelgan y lo levantan y él queda colgado así en forma como un Cristo, fíjense, sin saber en aquellos tiempos que después él iba a hacer el papel de Jesucristo en esta. Pero aquí lo menciono porque un sacerdote lo ayuda a escapar sabiendo de su inocencia, va y lo visita y lo ayuda a escapar, pero le recomienda que no haga venganza, que él confíe en Dios, que Dios siempre tiene la manera de actuar bien. Y este personaje de Jim Caviezel le dice, lo siento, padre, yo no confío en Dios. Y el padre le dice de una manera muy tranquila, no te preocupes, Dios sí confía en ti. Entonces, ese es un mensaje importante para nosotros. Aunque tú a veces tú mismo no confías en ti y en tus fuerzas, Dios confía en ti. Dios confía en que vas a caminar de su mano para vencer al enemigo y un día podamos estar todos en esa, no en la condenación que nos traigan las malas obras, sino en la salvación y la vida eterna en la que Dios quiere que estemos junto a Él. Soy el diácono Antonio Cervantes y te doy la bendición, deseándote que tengas un día lleno del amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y disfruta el amor de tu familia y disfruta el amor de Dios.